Voy a sin más preámbulos porque solo tengo 15 minutos y eso es muy difícil para el tema que voy a tratar. Trataré de hacer lo que pueda. En 15 minutos es mucho. Entonces, tengo que hablar un poco sobre la diversidad cultural y el derecho penal. Trataré de hacerlo, ¿no? Voy a tratar. Como todos sabemos, Perú es un país pluricultural, multiétnico, ya lo sabemos, ¿no? Donde durante mucho tiempo se han planteado muchos conflictos interculturales, resoluciones de conflictos alternativas, etcétera. Y gran parte del dilema se da pues precisamente por la existencia de esa diversidad cultural muy rica, ¿no? En la sierra, en la selva peruana, ¿no? Con diversidad de culturas, etcétera, y la existencia muy fuerte de un derecho consuetudinario, ¿no? Que está muchas veces como fundamento para resolver conflictos, y esos son conflictos penales. Solo basta recordar, por ejemplo, los problemas que han surgido en comunidades campesinas. En Perú tenemos alrededor de 4.000 comunidades campesinas, todas ellas con diversidad de formas de resolver conflictos. Ahora estamos viviendo uno, ¿no? En estos días justamente, pero que no es el primero ni tampoco va a ser el último, dado que tenemos nosotros ese tema. Ha habido una cantidad de problemas originados por ello. Han habido casos gravísimos también, de los que yo recuerdo, el caso Guayanay en 1974, ¿no? Es decir, muerte a pedradas en una plaza después de haber sentenciado un proceso informal por parte de 218 comuneros, o el caso del cuechólogo cusqueño Andrés Alencastre, o uno más reciente, el caso de la ejecución del alcalde de Ilave en Puno en manos de los habitantes de ese lugar. Pero en general no se puede decir que la justicia comunitaria se caracterice precisamente por eso. Esos son casos en realidad excepcionales, porque normalmente ellos tienen sus formas de resolver conflictos, pero que no son los que nosotros manejamos definitivamente, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos, ellos no tienen la pena de privación de libertad y esas cosas que obviamente son producto de la transculturización. Ya sabemos el origen de la privación de libertad y su relación con la revolución industrial, pero eso no era de los Andes. En los Andes la forma de resolver conflictos era de otra manera, ¿no? Por ejemplo, diversas formas de sanciones, la no solución, una decisión, una sanción económica, a veces a las lesiones corporales, o la más fuerte de todas, la expulsión de la comunidad, ¿no? Excepcionalmente la muerte, pero fundamentalmente la expulsión de la comunidad. Perú, por ejemplo, en esta materia de expulsión de la comunidad no tiene mucha experiencia legal. Colombia sí. En el caso de Colombia hay una sentencia del Tribunal Constitucional que muestra el tema de si una expulsión de la comunidad, que es una de las sanciones más comunes que se da en este ámbito, tiene compatibilidad, ¿no?, con el orden constitucional. Muy interesante ese punto de vista. El caso más específico de las comunidades campesinas es en el tema de las rondas campesinas, ubicadas en la parte del norte del país, en la zona de Piura, etcétera, donde ellos hasta ahora siguen realizando esa tarea, ¿no?, de control casi policiales, casi judiciales de detención, y su conflicto permanente con las autoridades de la justicia formal, así la podemos llamar, ¿no?, hasta la actualidad. Otro ámbito muy amplio, y disculpe que corra por el tiempo, son el tema de los grupos amazónicos, ¿no? También el tema de la Amazonía. En el caso nuestro tenemos 63 grupos amazónicos, en Brasil no sé cuántos son, deben ser por ahí, pero en Perú son 63 grupos amazónicos que pertenecen a 12 familias idiomáticas diferentes, que cuentan con sus formas propias de resolver conflictos, con sus idiomas. No están aislados, son muy pocos los que están aislados, ya la mayoría están contactados, están muy integrados incluso, y su forma de resolver sus conflictos está en su propia cosmovisión, ¿no? Tienen su cosmovisión, ven las cosas de otra manera. Casi siempre la forma de resolver conflictos tiene que ver con eso precisamente. Quizá una experiencia interesante estudiada aquí por los sociólogos de la Católica sea el caso de los aguarunas, ¿no? Hay información escrita que pueden encontrarla ustedes que son muy curiosos, seguramente estudiantes de Derecho. Aquí en la universidad se desarrolló durante bastante tiempo investigaciones sobre eso, ¿no? Es decir, cómo eran las maneras de resolver conflictos en comunidades de esta naturaleza, y era muy interesante. Las investigaciones sobre aguarunas, por ejemplo, pero de lo que
que se puede referir, porque también podríamos hablar de todo el tema que originó la migración hacia las ciudades y la transculturización, si esa es la palabra, ¿no?, que supuso traer a las ciudades nuestras de Latinoamérica, no solamente de Perú, ¿no?, las favelas en Brasil, etcétera, aquí los asentamientos humanos, sus propias pautas de resolver conflictos, ¿no? Este tema, como podrán ver, viene acompañando a Perú, y la necesidad de buscar una manera de resolver conflictos ha tenido bastante que ver con nuestra lectura del problema, ¿no? Desde una lectura criminológica, por ejemplo, Perú durante todo el siglo pasado se apegaba mucho a esa característica anticostumbrista y discriminante, ¿no?, propia de la criminología positivista, ¿no? Basta recordar las versiones lombrosianas, ¿no?, para darse cuenta que eso no encajaba, ¿no? Es de la sociedad única donde hay otros que no son los de ahí, ese era un problema, ¿no? Y efectivamente el discurso fue así. La sociología, particularmente la criminología positivista, fue muy influyente en Perú, mucho, casi todo el principio del siglo hasta los años 30 o un poco más. Bibliografía muy importante, claro, siempre marginando. Llegamos incluso a tener una propuesta de un código penal indígena, ¿no?, que afortunadamente no se promulgó. Era la época, pues, de Carestos, ¿no?, todo el peligrosismo, y afortunadamente aquí solo se llegó al Código Penal de 1924, que es una copia del Código Suizo. Y Maurtua, que fue el que lo elaboró, incorporó un artículo que describía a la sociedad peruana bastante claramente, ¿no? Civilizados, semicivilizados, degradados por la servidumbre, el alcoholismo, y salvajes, ¿no? Duró hasta 1991, el artículo famoso del Código Penal de 1924, insoportable, pues, seguir repitiendo ya para muchos de nosotros. En 1980, 85, la sociedad está estructurada por civilizados, semicivilizados, degradados por la servidumbre, el alcoholismo, y salvajes, pues hablar era una concepción absolutamente etnocéntrica, y no, era desesperante porque no había forma. El Poder Judicial tenía dificultades para resolver, porque ya en esa época surgían los problemas de conflictos, de pautas culturales muy diferenciadas, especialmente en temas sexuales, ¿no?, que es probablemente uno de los puntos más fuertes en el caso peruano, es decir, prácticas sexuales que no son compatibles con la justicia nuestra. Quiero decirlo más exactamente, en el mundo aguaruna o en el mundo ayar, las relaciones sexuales son desde los 12 años absolutamente permitidas, se casan, etcétera, y nosotros ya vemos cómo ha evolucionado el tema, ¿no? Teníamos antes 18 años, luego 16, ahora 14, ahora tenemos cadena perpetua, ¿no? Es decir, hemos ido exactamente en un sentido diferente a lo que significa, y eso tiene una lectura tremenda para el Poder Judicial. Cómo resolver esos casos en donde hay de parte del sujeto, o que viene el sujeto, con pautas culturales muy diferentes del punto de vista, por ejemplo, de prácticas sexuales. Tuvimos otra experiencia también en el campo de la criminología, que fue la influencia aquí en América Latina del abolicionismo. Ese de Hulsmann y todos ellos, ¿no?, Mathiesen, etcétera, vinieron mucho por acá, y entonces hubo la otra posibilidad, ¿no?, ya casi en los años 80 precisamente, del tema de la posibilidad de hablar de la abolición del sistema penal. Nos entusiasmamos, ¿no?, todos nos entusiasmamos. En esa época éramos, pues, empezábamos, ¿no? Muchos de los que van a hablar esta noche y mañana, compatriotas o que están aquí cerca, somos de esa época y nos vimos influenciados por esas ideas, ¿no? Abolicionismo, interesante, tanta corrupción, tanta cosa que era interesante. Hulsmann quería cambiar el idioma, ahí donde era delito, situaciones problemáticas, ¿no? Estuvo en Brasil un montón de veces, ¿no?, porque le gustaba Río bastante, ya murió, ¿no? Y ellos planteaban, sí, planteaba la idea de que había que abolir el sistema. ¿Y cómo abolirlo, no? ¿Cómo abolirlo? Bueno, una posibilidad es acabar con el sistema. ¿Cómo abolirlo? Una opción era la justicia comunitaria, decía. O sea, y se fijaron por acá, pues,
justicia comunitaria, la posibilidad de sustituir el sistema penal recurriendo a los mecanismos que no eran los de la justicia estatal, es decir, con una justicia consensual, informal, decían, ¿no? Y empezaron a citar los ejemplos. Hultman hablaba del derecho de los oprimidos, las favelas en Río, la justicia de los vecinos en la experiencia chilena, la comunidad guajira en Colombia, la justicia de la revolución de los claveles en Portugal, y mencionaban solo una experiencia europea, la experiencia danesa en Cristiana, ¿no? Que creo que era la base militar americana, que la dejaron y la liberaron para hacer unas pruebas de cómo hacer una justicia libre de toda la justicia formal, etc. Es la única que mencionaban, pero la mayor parte eran las referencias que correspondían aquí a América Latina, ¿no? El abolicionismo no prosperó, no tenía modelo político. América Latina estaba en esa época acosada por el terrorismo, afectada por el narcotráfico. Hablar de abolicionismo no había espacio. Además no había discurso político. En realidad la criminología crítica, en particular la criminología, no tenía discurso político, sino no había forma. Y quedó ahí. Es un buen discurso interesante que hay que leerlo siempre. Hasta ahora creo que está. En el fondo uno sigue siendo abolicionista, pero ¿cómo hacerlo, no? Ese es un gran problema. Con una propuesta política de qué tipo, etcétera. Bien, no tengo mucho tiempo, entonces deberé ir directo a la yugular. El tema de la política criminal, en este caso, era cómo enfrentarlo. Ya más o menos les dije cómo era el asunto de la responsabilidad penal del indígena, y eso fue así desde todo el siglo pasado, con un código penal terrible que diferenciaba, algo así como ahora derecho penal del enemigo, ¿no? Diferenciaba entre ciudadanos y peligrosos, y a los peligrosos medidas de seguridad. Y lo que aprobaron no fue el código penal para los indígenas, sino más bien normas de medidas de seguridad, al estilo suizo, ¿no? Para relegación absolutamente indeterminadas en colonias penales agrícolas, ¿no? Pero absolutamente indeterminadas, precisamente para los salvajes, ¿no? Los llamados salvajes. Esa idea era ya muy incómoda a finales del siglo pasado, pero el Código Penal seguía vigente, y entonces a partir de los años 80 hubo un proceso de reforma y se empezó a introducir diversas posibilidades, pero teníamos también una barrera que era la Constitución, ¿no? No había en la Constitución nada que permitiera salir de este problema que teníamos sobre un país pluricultural que no tenía una lectura pluricultural, sino más bien uniforme, un problema serio desde mi punto de vista personal. Y de ahí surgió en uno de los últimos proyectos la idea de introducir un artículo, el artículo 15 del Código Penal, que es el error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Hasta donde recuerdo, la propuesta surgió de una propuesta hecha por el profesor Zaffaroni, el profesor argentino, pero que cuando uno la compara con el original, la variaron mucho. No es exactamente la de Raúl, ¿no? Es parecida, pero por ahí fue la idea. Y así llegó el artículo 15 al Código Penal peruano, bastante original, porque no había una forma clara de resolver este tema. Fue un antecedente, porque recién en 1993, años después, la Constitución peruana adoptó la jurisdicción especial. Recién el reconocimiento del derecho consuetudinario en nuestro país, ¿no? Para efectos de resolver los conflictos. Pero eso ocurrió después. Esto estoy hablando de 1991, es decir, toda la época de la figura de error de comprensión que se planteó. En realidad, el artículo 15 del Código Penal nos ha acompañado, ha sido materia de mucho debate, ha habido muchas posiciones, no es la única solución. Como se ha planteado, el debate aquí se dio, han habido quienes sostenían que, por ejemplo, este asunto había que resolverlo vía la inimputabilidad, el profesor Terradillo, por ejemplo, mejor, y bajo el marco de un artículo muy parecido al nuestro, que es el de grave alteración de la percepción cultural, ¿no? Que en el caso nuestro es exactamente igual, grave alteración de la percepción cultural en el artículo 20 del Código Penal, ¿no? Y así algunos otros siguieron la misma línea, entre nosotros el profesor Bainey también, ¿no? Muy reconocido
opciones. Por ejemplo, la misma Corte Suprema, y antes de eso un profesor argentino, Vitor, que ya falleció hace unos años, planteó la posibilidad de hablar de un ejercicio legítimo del derecho, resolverlo como una causa de justificación vía el ejercicio legítimo del derecho, es decir, ejercicio legítimo del derecho consuetudinario, ¿no? Que en el caso nuestro estaría en el artículo 20, inciso 8 del Código Penal, ¿no? Esa idea, por ejemplo, ha sido tomada por algunas resoluciones de la Corte Suprema y ahí tiene un problema porque el primer acuerdo plenario, porque han habido dos y tengo ya que resumirlo, en el primer acuerdo plenario se hace referencia, pero no se desarrolla cuáles son los criterios de ponderación, a diferencia de lo que ocurre con el conflicto entre el derecho y el honor, por ejemplo, y ¿no? Donde desarrollaron algo. En el primer acuerdo del tema de la diversidad cultural en la Corte Suprema, solo hacen referencia, y ya casi es imposible, ¿no? Casi es imposible. Solo hace referencia nada más. Y bueno, pero esa era la otra opción. La Corte Suprema ahora está tomándolo con más fuerza. La idea de resolver estos temas vía el ejercicio legítimo del derecho, consuetudinario. Pero no es fácil porque hay que tener un buen manejo antropológico del tema y es donde viene el segundo acuerdo plenario. La necesidad de contar con peritajes antropológicos suficientemente elaborados, ¿no? El segundo acuerdo plenario, en realidad el segundo acuerdo plenario trata de enfocar el problema constante de los actos sexuales diversos, ¿no? Que plantea este tema, y al final el acuerdo plenario hace algunas recomendaciones para resolver este tema. Me refiero fundamentalmente a las siguientes: desarrollar una aplicación selectiva y restringida del artículo 15 del Código Penal, es decir, el error de comprensión culturalmente condicionado. Segundo, dice la construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en procesos penales sobre la materia. Lo que pasa es que las pericias antropológicas no son muy buenas, de acuerdo a la experiencia de los que saben el tema. Casi se limitan a señalar que la persona pertenece a tal comunidad y nada más, pero no describen la costumbre ni nada. Eso es un problema para ellos, ¿no? Y luego está el lado del género, ¿no? La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos para contrastar, complementar o posibilitar una mejor valoración judicial de las conclusiones de relevancia intercultural y la inserción en el razonamiento y argumentación a decisiones de la doctrina internacional y nacional sobre los enfoques de género, interés superior del niño, compensación de la vulnerabilidad de la mujer, de los niños, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que la evolución en ese sentido, y hay que trabajarla con cuidado, ha ido caminando, pero falta mucho, ¿no? Falta bastante. En el caso de Perú, por ejemplo, los proyectos de Código Penal no han intentado siquiera elaborar, aunque creo que el del 2010 sí se hizo un capítulo, Iván, creo que sí, exacto, un capítulo sobre la justicia intercultural, la justicia penal intercultural. Lo hicimos en el 2010, ¿no? Pero después lo borraron de los proyectos posteriores porque a nadie le gusta eso, ¿no? Y la idea surgió porque en Ecuador, que ya tiene un código penal integral orgánico, ¿no? Tiene un capítulo sobre esto, y creo que tampoco lo llegaron a publicar, que trataban del ámbito de la jurisdicción indígena, el ne bis in idem, porque hay un problema de saber cómo hacer cuando la justicia comunal sanciona y también la justicia ordinaria, entonces hay que ver el ne bis in idem, ciertos principios de la justicia intercultural, como la interpretación intercultural, el error de comprensión, los hechos no punibles en la jurisdicción ordinaria y las sanciones que violan derechos humanos. Se refiere particularmente a las que tienen, que son algunas de ellas sí, problemáticas, en particular el uso de los pencazos, por ejemplo los golpes, ¿no? Problemáticas. Y nosotros en el Subcomité para la Prevención de la Tortura hicimos un informe al respecto, tratando de demostrar, tratando de ver también que en realidad los pencazos o los golpes que suelen acusar no tienen el sentido de la tortura a la que se refiere la Convención contra la Tortura, porque van en otra línea, van en la línea, y además la acepta el sujeto y son más bien como sanatorias, o sea, eso es diferente a la concepción de tortura y malos tratos que caracteriza la Convención. Bueno, más allá de eso, en América Latina eso es un problema, ¿no? Y es un tema que hay que verlo también. Hay que señalar también que la jurisdicción, la campesina, puede tener igual excesos, como lo tenemos nosotros en la justicia formal, de hecho. Entonces, por lo tanto, hay que tomar siempre en cuenta eso de una manera más cuidadosa. Quiero concluir solo refiriéndome un minuto más al proceso.
En materia de proceso penal habría también otra conferencia solo para eso, porque el proceso penal tiene retos en este tipo de justicia. Perú tuvo varias opciones, una, porque tenemos el Código Procesal del 2004, y hubo una idea que es la del Código Huanchaco, la de introducir, la del profesor Florencio Mixán, ¿no? La de introducir juzgados escabinos, al estilo de Bolivia, ¿no? O sea, combinar jueces formales con jueces de la comunidad. Juzgados escabinos lo han hecho en Bolivia. Pero no prosperó. Entonces, ¿qué prosperó en el Código Procesal del 2004 en Perú? Prosperó el artículo 18, que establece que en los casos en los que se presente un conflicto intercultural, debe el juez ordinario inhibirse y pasarlo a la comunidad. El problema, que esa es la regla, el problema es que no está claro todavía en qué caso se va a inhibir. Y ahí es donde han venido los análisis recientes, porque se ve pues en algunos sitios, Ayacucho, por ejemplo, el fiscal le manda a toda la comunidad, pero es un problema, porque a veces la comunidad no tiene capacidad para investigar, son figuras que ellos no conocen, entonces hay una serie de problemas que se dan alrededor, ¿no?, de ese tema. Los procesalistas peruanos no han desarrollado, hasta donde he podido leer, suficientemente todavía el tema. Es necesario contar con instrumentos para que materialice la justicia penal intercultural de manera más real, ¿no? Eso no lo tenemos todavía. En realidad, en el caso nuestro, comparado con otros países del entorno, somos bastante más incipientes, a pesar de que tenemos un país tan rico, pluricultural, pluriétnico, será porque solamente hemos mirado a un sitio, pero tenemos necesidad de tener una visión más general, ¿no?, de lo que ocurre aquí, en particular en nuestro país, ¿no? Ese tema, por ejemplo, el tema procesal es todavía un tema pendiente. Algunos fiscales, por ejemplo, que están trabajando tesis doctorales van en la línea de analizar este asunto para ver cómo va a ser el futuro de la administración de justicia en un modelo como el que está planteado. Es decir, en casos como estos, la jurisdicción especial tendrá que inhibirse y pasarlo a la comunidad. El problema es en qué caso se inhibe, de qué manera se inhibe. En todos los casos, como es el tema en el fondo, ¿no? En realidad, son muchas cosas que habría que hablar, pero ya me pasé del tiempo. Yo respetuosamente les pido disculpas, ¿no?, por el tiempo que me he tomado y les agradezco a todos ustedes por esta carrera que he hecho. Muchas gracias, muy amable.